Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla, un Dios grande que cumple su palabra, que no miente. Si tú lo dijiste, Señor, es porque tú lo estás cumpliendo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es medicina en nuestro cuerpo, es vida. Aquellos que hemos encontrado tu palabra, en esta noche desatamos la revelación, la sabiduría que proviene de ti, Padre. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. Esa sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, Señor, para comprender cada principio que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría y de revelación de Efesios 1:17, en el nombre de Jesús. Yo creo que tengo la mente de Cristo, que pienso, que hablo y que actúo como Cristo y que oigo la voz del Espíritu de Dios, así como Cristo la escuchó cuando anduvo sobre la tierra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres mi guía, mi maestro, mi mejor amigo, Señor. Yo me dejo instruir por ti, Señor, y hago caso a tu voz. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dijo, y así dice la palabra, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu de Dios. No quiero que lo ignores. ¿Qué significa? Que debemos de crecer en ese conocimiento de cómo fluir, cómo contribuir con el Espíritu de Dios, hermano. Debemos de nosotros conocer y comprender la manera en que opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Si no entendemos la manera en que Él opera y actúa, pero sabe que va a actuar en nosotros y a través de nosotros. Él va a usar a nosotros. Él va a usar mi vida y va a usar su vida. Él no puede actuar por sí solo, solamente con las personas que se disponen a oír su voz. Las personas que se disponen a entender su palabra, a comprender y sobre todo a poner en práctica lo que la palabra dice. Entonces, estamos hablando de 9 dones del Espíritu. El último servicio que tuvimos el viernes, vimos el último don de los de palabra, dones de revelación, palabra de sabiduría, de conocimiento y discernir los espíritus. ¿Recuerdan? Poder ver y presenciar el movimiento espiritual aquí en la tierra, tanto del Espíritu de Dios como de ángeles de Dios, así como también el movimiento satánico, de todo lo que se mueve en el mundo de las señales aquí en la tierra. Es decir, nosotros ya somos perceptibles a ello, pero tenemos que disponernos a fluir con ello. ¿Sí me entiende? Usted puede palpar esa presencia y la finalidad es que usted pueda no nada más ver esa presencia espiritual, sino también pueda atacar esa presencia espiritual cuando se trata de las tinieblas. Cuando se trata del Espíritu de Dios, poder percibir su voz, su presencia, escuchar la voz de Él, la dirección de Él. Es decir, tiene todo un simbolismo el hecho de que haya dones del Espíritu de revelación. ¿Por qué? Porque son los dones que nos revelan todo el movimiento espiritual aquí en la tierra. Nos da palabra futurística, como es la palabra de sabiduría, nos da palabra de conocimiento, algún fragmento del conocimiento de Dios en el presente o el pasado. Así es que mire, si tenemos los 9 dones espirituales y sabemos cómo fluir con ellos, queda lo que no vamos a tener ni un problema en que todas las cosas se nos estén solucionando aquí, de que no haya nada que nosotros no podamos realmente hacer aquí en la tierra. No hay nada que no podamos ejercer, no hay nada que nosotros podamos, en lo que podamos estar limitados, porque tenemos básicamente el creador del universo habitando en nosotros. Pero nosotros tenemos que saber cómo opera ese creador. Dice la palabra que somos templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Miren lo que dice ahí. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Díganme. Aquí, mire, en su corazón está. ¿Usted recibió a Jesús como Señor y Salvador? ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo? Aquí, mire. Él no está lejos. Pero ¿por qué a veces usted se siente solo? ¿Por qué a veces el ser humano, sobre todo el cristiano, o denominado cristiano, o creyente en Jesús, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos solos a veces? Porque no entendemos que Él está ahí. Como dice, no nos cae el 20 que Él está ahí. Pero ahí está Él, ¿sabe usted? Donde quiera que vamos. Y luego a veces nos preguntamos, pero si yo iba creyendo que todo lo que iba a hacer el día de hoy me iba a salir bien, pero no me salió bien. Y luego le reclamamos, Señor, ¿dónde estabas? Pero Él ahí estaba. ¿Sabía? Si no, le hubiese ido peor. Gracias a que Él ahí estaba, no le fue peor. Entonces, mire, versículo 7, primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretar esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, es decir, es el Espíritu Santo en nosotros. Hay muchos lugares donde no creen en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabía usted? Inclusive hace poquito conocimos una señora que es creyente en Jesús, pero no creen. Ellos son cesacionistas. Cesacionistas son aquellos que no creen o creen que cesó o ya terminó lo que viene siendo el don de sanidad y el don de lenguas, que ya no existen. Por obviedad no existe interpretación de lenguas, por obviedad no existen los milagros. Si no existen las sanidades, pues tampoco existen los milagros. Por obviedad no existe el don de fe. Entonces, imagínense cuántos dones. Si usted le quita a la Biblia, si usted le quita al Espíritu Santo la manifestación de sanidades, literalmente le está quitando el don de fe. Los dones de sanidades y el don de milagro les está quitando usted. 3. ¿Cuántos dones son? 9 menos 3. Ándale usted que le enseñaron a contar en la primaria. 9 menos 3. Se pusieron a dudar. Quedan 6 dones, ¿verdad? Ahora, si le quitan las lenguas, diversos géneros de lenguas, obviamente le va a quitar también la interpretación de lenguas, porque va unánime, unida. ¿Sí me entiende? Entonces también le pudiese quitar también la palabra sabiduría, porque cuando usted habla en lenguas, puede entender las lenguas y Dios habla misterios a través de esas lenguas y puede hablar cosas del futuro. Por obviedad le quitaría palabra sabiduría también. Pero también le pudiese quitar palabra de conocimiento. ¿Cuántos dones más? ¿Cuántos son ahí? 4 más. Entonces de 9 le resta 3 y luego resta 4. ¿Cuánto quedan? Dios mío, por eso se están muriendo esas personas que no creen los dones. Por eso mueren a corta edad los hermanos en Cristo. Entonces, ¿cuál don quedaría? Nada más. ¿Qué don quedaría? Discernimiento de espíritus. ¿Y el otro? ¿Cuál otro? Quedaría, no, ciencia también fluye con diversos géneros de lenguas. Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, ese quedaría. ¿Y cuál otro? Dígame usted. ¿Cuál? A ver, otra vez. Son 9 dones. Réstale 3, que son fe, milagros y sanidades. ¿Cuántos quedan? 6. Ahora, no creen en lenguas estos hermanos, por obviedad, don de lenguas. ¿Cuál es el otro que fluye con el don de lenguas? Interpretación de lenguas. ¿Cuántos van ahí? 5 ya que le están quitando, ¿ok? Pero también la palabra de sabiduría fluye con el don de lenguas, porque usted habla en lenguas y Dios habla misterios del futuro, del presente, del pasado. Por consecuencia, lenguas más interpretación de lenguas más palabra de sabiduría más palabra de ciencia. ¿Cuántos dones son? Ya lo sé, Roberto.
Ok, 7, quedan 2. ¿Cuáles 2 quedan? Y profecía. Que ya le agarraba. Entonces nomás queda profecía y discernimiento de espíritus. ¿Se han dado cuenta? Básicamente está quitando todos los dones. Al quitar 2, quitan todos, porque van unidos a otros. Entonces, mire, el día de hoy vamos a ver el don espiritual, la manifestación del Espíritu Santo, y vamos a comenzar con los 3 dones, los dones que para mí son los mejores dones, porque su servidor fluye mucho con el Espíritu Santo en esos dones, en los dones de poder. Me gusta, inclusive me gusta fluir con esos dones aún más que cualquier otro don. Porque son los dones donde yo veo literalmente el poder de Dios en manifestación. Vienen siendo fe, milagros y sanidades. 3 dones de poder, 3 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Para qué cree que son? No nada más es para sanar los cuerpos. ¿Sabía que el don de milagros también influye en otras áreas? Por ejemplo, cuando Moisés abrió las aguas del mar, ¿qué cree que don era? Estaba ahí en manifestación, milagros. O sea, el don de milagro no nomás es para los cuerpos. Es decir, le falta un riñón y el Señor pone un riñón. No nada más es exclusivo para sanidad, sino el don de milagros también es para otro tipo de cosas milagrosas. Inclusive, creo que a través del don de milagros, muchas de las manifestaciones que estamos viendo a través de la visión, de cómo ver en cumplimiento una visión que hemos nosotros propuesto, hemos visualizado el futuro, cómo se puede ver a través de muchos, en ocasiones hasta de don de milagros, don de milagros. Cuando dice, usted va caminando por la calle y de repente el Señor le pone un billete de $1000 y usted se lo encuentra y dice, qué suertudo porque me encontré un billete de $1000, y luego lo agarra y luego le dice, mua, mua, mua. Mucha gente que le da besos y abrazos a los billetes, ¿saben? Vaya y dele a uno de San Juan, de los que andan ahí en la calle, dele un billetito de 20 y va a ver que lo va a besar. Digo, ya lo he visto. Agarran el billete y lo primero que hacen. ¿Sí lo he visto o no? Sí. Entonces, mire, el don de milagros es en todas las áreas. El don de fe regularmente también es en otras áreas, el don de fe. Pero el don de fe yo lo enfoco mucho en la sanidad. Hay una diferencia entre el don de fe. El don de fe es milagroso también. Es una fe especial dada por el Espíritu Santo en una ocasión específica que lo necesita una persona. Pero mire, vamos a comenzar. ¿Estamos de acuerdo entonces que son 9 dones? Y estamos de acuerdo en que hay 3 categorías. Los de revelación, que son los que ya vimos. Palabra de sabiduría, futuro, palabra de conocimiento presente y pasado, y discernir los espíritus. Sí, es la que acabamos de terminar, ¿no? 3 dones que revelan, que nos muestran lo espiritual, que nos muestran el futuro, que Dios nos habla a través de ellos, que Dios nos muestra todo lo que hay y se mueve en el mundo espiritual, ¿ok? A través de ellos. Por eso son dones que revelan. Pero la otra categoría son los dones de poder, que como les comento, a mí me gustan muchísimo los dones de poder. Y creo que me identifico más con ellos. Y me gustan mucho. Sobre todo en el área de la sanidad y los milagros que hay en los enfermos. A mí me apasiona todo ello. Entonces, hay 3 dones de poder. En esta segunda categoría: fe, milagros y sanidades. En la primera había un don que era mayor. Mayor era la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque era mayor conocer el futuro que conocer el presente. ¿Cuántos saben que es mejor conocer el futuro? ¿Sí o no? Digo, el presente, por ejemplo, alguien puede llegar, hermano, dice el Señor que ahora vas a comer quesadillas con frijoles. Y luego dice que te vas a tomar 1 litro de leche. Y luego vas a agarrar una cocota y te la vas a ejecutar. Entonces es algo que usted ya tiene en el refri, usted ya sabe que va a ir a comer eso. No tiene ni un problema, ¿verdad? Porque es en el presente. Dice el Señor que ayer te tragaste 5 tortas ahogadas. ¿Verdad que es algo que dice? O sea, ahora, pero ¿qué tal en el futuro?
joven ilustre, tú quedas buscando el varón perfecto. Va a venir un europeo, ojos verdes, de 2 metros, lleno del Espíritu Santo, un predicador que habla oui oui en francés. Y luego va a venir a decirte: eres la mujer de mis sueños. El Espíritu Santo me mostró allá en el horizonte, cuando yo veía las estrellas, me mostraba México, me mostraba Jalisco, y veía a esa joven tan guapa que ya tu cara ya me la había mostrado el Espíritu Santo. Y llegué a la iglesia de Free Power Guadalajara y el Espíritu Santo me guió hacia donde estabas tú. Oh, mujer, te parece poeta, ¿no? Ahora, palabra de sabiduría del futuro. ¿A poco no es mejor conocer que ha venido un europeo, por ejemplo, a visitar a Fátima? ¿A poco no es mejor conocer que ha venido un europeo? ¿Sí o no? A conocer el presente del pasado. Por eso dice que palabra de sabiduría es más importante, palabra de sabiduría, porque conocemos algo que no ha llegado aún. ¿A poco no es más impresionante saber algo ahorita de lo que aún no se ha cumplido? Es mayor, por eso el don de palabra de sabiduría. Pero entre los dones de poder, el mayor es el don de fe. ¿Sí sabe usted? El don de fe. Fe, milagros y sanidades. Hay una diferencia y un contraste. Vamos a hacer un contraste entre el don de fe y el don de milagros. Los dos son milagrosos, pero en unos influye otras personas. En el don de milagros influyen otras personas, y en el don de fe solamente influye en la persona que está recibiendo el don. Es decir, solamente una sola persona. Y el Espíritu Santo hace todo en una sola persona. Ok, entonces mire, el don de fe. ¿Qué no es el don de fe? Vamos a decir lo que no es el don de fe para que usted entienda lo que realmente sí es el don de fe. Primeramente, es una fe especial dada por el Espíritu Santo en un momento específico de la vida de ustedes. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, de repente, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, recuerdan que de repente estaba en la barca y de repente le dice el Señor, todos creen que era un fantasma, ¿no? Pero le dice el Señor: Pedro, o no sé qué le dijo, no recuerdo exactamente el momento, pero el caso es que Pedro caminó por el agua. ¿Por qué caminó por el agua? Ejerció un don específico, especial en ese momento, y tuvo el valor de caminar por el agua. Ahora yo le invito a usted, mi hermano, que vaya a Vallarta, se suba en un barco, y si se encuentra el primero que le dice por ahí, le cierra el ojo. ¿Qué va a hacer usted? Joven, ilustre, que anda buscando al varón perfecto. Imagínese en un yate y usted va en un barco. Usted va en una lancha. El lado del barco le dice que está en el barco, ¿no? Ese güero europeo, ojos verdes. Y luego le va a decir: camina por las aguas. Entonces podré saber que tú eres la mujer ideal, la que el Señor me envió, si Él te da la habilidad de caminar por las aguas. ¿Qué haría usted? No quiero imaginarme. Todo ensopado iba a llegar al yate. Y usted hizo el esfuerzo por llegar a ese hombre europeo. Usted hizo... Ya que cayó al agua y no pudo caminar por las aguas, iba nadando usted y llega y se agarra el barco. Ya llegué, hermoso joven. Yo soy la mujer de tus sueños. ¿Qué cree que va a decir él? No caminaste por el agua. Descartadita, la que sigue. Ni el esfuerzo. Bueno, el don de fe. Usted ve al apóstol Pedro caminando por las aguas porque es el don de fe. Ahora, ¿por qué se animó a caminar por las aguas? ¿Por qué cree que se animó? Vamos a ese hecho porque es muy importante del don de fe. Vamos a verlo. Es
Es muy importante para que usted pueda entender el don de fe, es muy importante. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Alguien me lo puede buscar? Vamos a buscar aquí, tenemos Nuevo Testamento. Vamos a ver el apóstol Pedro. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 22. ¿Ya? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar, ¿sí? Y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínense una tempestad, les agarró a los discípulos. En plena tempestad estaban ahí. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí está, mire, Jesús operando en el don de milagros. Jesús andando sobre el mar. Ahora dice el 26. Aquí es donde podemos ver que nosotros podemos hacer lo mismo de Jesús. O sea, nosotros en un momento dado podemos caminar sobre el mar, ¿sí sabían? Y aquí vamos a ver un hecho de un discípulo caminó sobre el mar. Eso significa que usted y su servidor podemos. Y los discípulos, dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermosas palabras, ¿no? Tengan ánimo, yo soy, no tengan temor. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, hubo necesidad de una palabra de Jesús para que Pedro caminara por las aguas. ¿Está captando? No nada más Pedro a lo loco empezó a caminar, porque primero se antepuso diciendo: si eres tú, Señor, ¿está entendiendo? Si eres tú, haz que yo camine por las aguas. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿cuál fue la palabra que le dio? Ven, ¿sí? Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasaba con Pedro? Caminaba sobre las aguas. Si lo hizo Pedro, ¿acaso usted no lo va a poder hacer algún día? Siempre y cuando Jesús diga: ven. O ese joven europeo. No hay mucho caso ese joven europeo, capaz que es el diablo, ¿no? Y le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que hubo una fe especial. Ese es el don de fe. Una fe especial para un momento específico, en un momento determinado. Usted puede tener este don especial para caminar sobre las aguas incluso. Pero este don no es la fe que viene por el oír la palabra. Pastor, es que yo he escuchado mucho que Pedro ha caminado sobre las aguas, lo he repetido en mi mente, lo llevo grabado en una memoria y lo llevo en un celular, y ahí dice que Pedro caminó sobre las aguas. Pastor, lo oí tanto que ya tengo tanta fe para caminar sobre las aguas. Pues no lo intente, porque entonces sí se nos va a ahogar. Si se va a Vallarta a querer caminar sobre las aguas. Pero es que tengo mucha fe, pastor, me la llevo día y noche oyendo ese texto bíblico donde Jesús le dijo: ven, y Pedro empezó a caminar por las aguas. Significa, pastor, que yo puedo caminar. Entiéndalo, esa fe no es la fe que viene por el oír la palabra. Es un don especial, es una fe especial dada por el Espíritu Santo en un momento específico de sus vidas. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿usted cree que Pedro iba a caminar por las aguas las veces que él quisiera? No, porque fue un don especial en ese momento específico de Pedro.
pero a la voz de Jesús, ¿sí me entienden? A la voz de Jesús, que le dijo, ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Andaba sobre las aguas. Mire, si hubiese sido la fe que viene por el oír la palabra, a lo mejor Pedro no se tenía que ver hundido en el siguiente versículo bíblico. Mire lo que dice el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Significaba que no era una fe sostenible, no era una fe que permanecía. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque vino temor al ver las circunstancias. Obviamente que empezó a ver con sus ojos naturales, empezó a ver, a percibir con sus sentidos naturales algo que era espiritual. Pero sí caminó. Y en ese mismo don de fe no se mantuvo, principalmente porque no era la fe que venía por el oír la palabra. Y segundo, porque él vio las circunstancias. Utilizó sus sentidos naturales para poder caminar. Es decir, ejemplo, iba Pedro caminando y de repente iba, por decirlo así, en sus sentidos espirituales. Iba la mente de Cristo en operación, pero de repente él comenzó a ver las circunstancias, los sentidos naturales, es decir, la capacidad humana él vio, no la capacidad que daba el poder de Dios, sino la capacidad humana de él, y en su capacidad humana nadie puede caminar por el agua. ¿Sí me entiende? En nuestra capacidad nadie puede caminar por el agua, mi hermano. ¿Usted conoce a alguien que caminó por el agua? Yo he intentado caminar por el agua y creo que no he podido. Cuando voy a las albercas, lo primero que hago es cerrar mis ojos y empiezo a caminar. Me voy hasta abajo. Entonces, miren, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Originalmente el don de fe entró en operación. ¿Sí me explico? Entró en operación el don de fe. Ahora, ¿cómo tenía que permanecer Pedro siguiendo caminando por las aguas? A través de la fe de él tenía que continuar, ¿sí me entiende? Originalmente fue el don de fe, porque el don de fe lo impulsó a él a caminar. Digo, en sus sentidos naturales nadie va a decir, pastor, me llevo oyendo palabra día y noche, ¿significa que puedo caminar por el mar? No. Pero si viene el Espíritu Santo específicamente, en un momento específico de su vida, usted puede actuar en el don de fe y puede caminar por el mar. Inclusive se puede abrir hacia el mar. ¿Estamos viendo qué es el don de fe? Aquí lo vimos en un ejemplo, no de una sanidad física, sino lo vimos en un ejemplo de que alguien pudo caminar por el mar. Entonces, el don de fe no es la fe que viene por oír la palabra de Dios, es una fe especial impartida divinamente en un momento específico y es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Se me explico? Ahora, ¿cómo usted puede saber cuándo viene el don de fe? ¿Alguien tiene una idea? A esos que participan mucho los domingos, que continuamente le están quitando la palabra al pastor. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea en qué momento usted actuó o vio el don de fe en operación? ¿Tiene una idea? ¿No? Bueno, se lo voy a dar una idea ahora específica. Le voy a dar una idea, un ejemplo específico. El don de fe puede entrar en operación en ese sentido. Principalmente en una persona que dice, estamos adorando en la alabanza, ejemplo, viene alguien enfermo, pero no se espera que el pastor diga, pásale al frente para orar por ustedes, sino que la persona solo, si traía dañado un pie, un músculo, un ligamento, un hueso por ahí quebrado, inclusive de una pierna, pero de repente él dice, voy a empezar a caminar, me dieron ganas de caminar, quiero caminar, déjeme caminar, quiero tirar las muletas, y empieza a caminar como loco, y luego empieza a correr. Ese es el don de fe en operación. ¿Sí me explico? Sí. Es el don de fe en operación. Ejemplo, y le puedo poner más ejemplos. Ahora, ¿en qué momento usted pudo percibir el don de fe? Ejemplo, va caminando por la calle y de repente, usted no sabe por qué se paró, pero se paró en un lugar y de repente pasó una persona necesitada y de repente el Espíritu Santo le impulsó a hablarle. Y usted ya empezó a hablarle a la persona
pero impulsado por el Espíritu de Dios, porque ni siquiera usted tenía idea de hablarle. En ese tipo de circunstancias empieza a manifestarse lo que se llama don de fe. Regularmente el don de fe es pasivo, el don de milagros es activo. El don de fe, la persona recibe el milagro. En el don de milagros se necesita alguien más que pueda ministrar al enfermo. Y puedo ponerle más ejemplos del don. Hay muchos ejemplos del don de fe. No sé si recuerda, hermano Enrique, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo donde tiran un pedazo de madera al agua y nuevamente vuelven a sacarlo hacia arriba. ¿Recuerda ese hecho? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. No recuerdo exactamente. El caso es que tienen donde está el agua, se hunde y luego lo vuelven a sacar a la superficie. Pero es una hacha, ¿no? Es una hacha, exacto, es una hacha. Es Eliseo. Eliseo, ¿verdad? Se avienta una hacha y le dicen dónde está y la hace flotar. Y hace que se levante, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos del don de fe y don de milagros en otras áreas diferentes al área de la sanidad. Okay. Entonces el don de fe no es la fe que viene por el oír, sino es una fe específica, especial, dada en un momento e impartida divinamente por el Espíritu de Dios a un creyente en un momento específico en su vida. El don de fe es el don mayor dentro de los dones de poder. ¿Por qué es mayor? El don de fe regularmente es donde el creyente recibe el milagro. Ejemplo, un enfermo, como les puse el ejemplo ahorita, solamente él suelta las muletas y empieza a correr. En la hora de la alabanza y la parte de atrás empieza a correr. De repente recibe su milagro. Su servidor o usted no tuvo que imponer manos para ministrarle el poder sanador, ¿sí me explico? Sino que él en automático recibe el milagro. Por eso es un don pasivo, donde la persona recibe el milagro. Pero no hay nadie que imparta, por decirlo así, el poder sanador del Espíritu Santo imponiendo las manos. Por eso es un don pasivo, por eso es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque lo recibe solo el milagro de la persona, ¿sí? No necesita venir con el pastor, pasar al frente y luego decirle, a ver, vamos a imponer manos, vamos a ministrarte. Inclusive no hay necesidad de hablarle a la enfermedad, tampoco hay necesidad. Cuando viene alguien enfermo de asma y le dice, asma, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ese cuerpo. Ahí ya es el don de milagros y sanidades en operación. Esa es la fe que estuvo actuando la mujer que quería tocar el manto del Señor. Aún no era sano, pero ella creía que si lo tocaba iba a ser sano. Es el don de fe de la mujer de Marcos capítulo 5, donde la mujer iba corriendo para alcanzar el manto y tocar el manto de Jesús. Y fue sanada sin que el Señor Jesús le impusiera manos, sin que le ordenara a esa enfermedad que saliera. ¿Sí sabe que le habló a la fiebre de la suegra de Pedro, el Señor Jesús? La reprendió, le ordenó a la fiebre que saliera. Entonces, pero en el caso de Marcos capítulo 5, mire, vamos a Marcos 5, aprovechando. Marcos capítulo 5, y vamos a ver el hecho de la mujer que quería tocar el manto de Jesús, sí, Señor. Que este ejemplo también lo vamos a tomar en el ejemplo de la visión del domingo, porque es muy importante este hecho. Este hecho no nada más representa el don de fe en manifestación, sino también representa que esta mujer se veía tocando el manto de Jesús. Y en esa visión, ¿qué cree que pasó? Recibió la sanidad de esta mujer. Marcos capítulo 5, vamos a leer el versículo 25. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y ¿qué pasó? Y tocó su mano. ¿Se han dado cuenta que Jesús no oró por ella? No la ministró, ni le dijo,
al flujo de sangre que cesara, el Señor Jesús no hizo nada. Ella en automático recibió el milagro, ¿sí? Solamente ejerció fe en tocar el manto del Señor Jesús. Ahora, el 28 nos da un tips muy importante. ¿Cuál era la actitud de esta mujer para recibir la sanidad? Esta mujer se la llevaba diciendo, mi hermano, todos los días. ¿Qué decía esta mujer? Si tocare tan solamente su manto, ¿qué? Seré salva, y salva significa sana. Pero ¿qué hacía esta mujer? Imagínense, voy a ir con Jesús. Como las mujeres en esa época, las mujeres que tenían flujo de sangre, se les denominaba como inmundas. No se podían acercar a la sinagoga, no se podían acercar a la comunidad porque se les consideraban inmundas. Entonces, a esta mujer era difícil que se acercara con el Señor Jesús. Pero esta mujer se visualizaba, se veía y decía todos los días, si tan solo tocare su manto. Esta mujer iba y todos los días veía ella y se veía tocando el manto de Jesús. O sea, no nada más era una fe sencilla, sino que decía, estábamos hablando de continuidad. Como si continuamente o constantemente ella hablaba y decía. Pero al decir, ¿qué cree que pasaba? También se veía tocando el manto de Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Recuerda el tema que estamos viendo los domingos? Ella se veía tocando el manto de Jesús, porque decía. Y el decir lo llevaba a tener una imagen de Jesús tocándole su manto. Entonces, miren, dice 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino atrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel. Se da cuenta que también muchas veces dicen, no tienes que sentir nada cuando sanes. No necesariamente es así, porque muchos cuando reciben sanidad sienten algo. ¿Qué sienten? El que trae dolor, ¿qué es lo que siente? Dolor. Que se ve el dolor. O sea, deja de sentir dolor. ¿Siente qué? Sanidad en su cuerpo, que ya no le duele. O sea, no necesariamente, a lo que yo me refiero a esto, es que no necesariamente cuando recibe sanidad alguien no necesariamente tiene que decir, es que no siento nada y de todo modo soy sano. No necesariamente. Pero muchos, aunque no sientan nada, pueden recibir sanidad. ¿Sí me explico? O sea, muchos que vienen enfermos tienen que sentir el alivio. Otros que vienen enfermos, y si no sienten el alivio, no significa que no necesariamente no sanaron, sino que va a ser un proceso de días en que se manifieste el poder sanador. ¿Sí me explico? O la sanidad, más bien, porque el poder sanador ya está ahí. Es como cuando usted se toma una pastilla y trae dolor. ¿Qué hace la pastilla? ¿Verdad que en cuanto se la toma no se va el dolor? El poder sanador del Espíritu de Dios muchas veces opera de esa manera, de manera paulatina. Ok, entonces mire, ya para terminar, podemos ver que la mujer corrió a tocar el manto de Jesús entre la multitud, entre la muchedumbre de personas que había. Entonces esa mujer recibió un milagro de sanidad, y eso se llama don de fe, porque el Espíritu Santo obró para que ella se secara el flujo de sangre que la tenía atada durante 18 años, perdón, 12 años. 12 años atada esta mujer. Sin embargo, al tocar el manto de Jesús, el poder del Espíritu Santo vino y ella recibió su sanidad. Y dice que se sintió ella que se había ido totalmente el flujo de sangre. Aquí está, miren. Marcos capítulo 5, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea, el Señor Jesús percibió que había salido poder de él, pero él no ministró a la mujer corrió a él. Entonces esa es la gran diferencia entre el don de fe y el don de milagros. Porque el don de milagros, el Señor Jesús tenía que haber regresado o volteado hacia ella
Y le hubiera dicho, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres? Y la mujer dice, Señor, que reciba la sanidad. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le habla a esa fuente de sangre que cese. Y la fuente de sangre cesa, se quita. Pero, usted está viendo ahí, ¿está captando la diferencia entre uno y otro? Sí. El don de fe es pasivo, la persona recibe la sanidad sin la intervención de otra persona, solamente del Espíritu de Dios, solamente realizando un acto de fe. El don de fe requiere, el don de milagros requiere necesariamente la intervención de otra persona, hablando y desatando o declarando un milagro creativo para que se haga en el cuerpo de la otra persona. Esa es la diferencia entre uno y otro. El don de fe entonces es mayor. ¿Ahora entiende por qué es mayor el don de fe? Porque no se requiere a dos personas, solamente al mismo Espíritu de Dios y a la persona que está ejerciendo o recibiendo el milagro. Por eso es pasivo, porque la persona recibe el milagro sin la intervención de otro ser humano, solamente del Señor. Es pasivo porque solamente lo recibe sin que el Señor Jesús, inclusive en este caso en el que el Señor Jesús reprendió la enfermedad. Entonces el don de milagros es activo porque se requiere de dos personas. Y hay algunas diferencias entre uno u otro. Y vamos a ver esas diferencias el próximo viernes. Así es que póngase de pie. Espero no haya quedado ni una duda hasta lo que vimos el día de hoy. Y espero en el nombre de Jesús usted también crea que va a fluir con estos dones. ¿Quiere fluir en el don de fe? Sencillo. Una fe especial, específica, dada en un momento dado para diferentes o diversas cosas. Pastor, ¿todos podemos tener don? ¿Todos tenemos don? Cuando recibimos al Señor Jesús, nacimos de nuevo. Y posteriormente hay algo que se llama bautismo con Espíritu Santo, que se manifiesta regularmente en el hablar en otras lenguas o diversos géneros de lenguas. Oramos por las personas y tienen un conocimiento de lo que representa recibir bautismo con el Espíritu Santo, que básicamente es recibir el poder de Dios sobre ellos. Es decir, no es el Espíritu Santo habitando dentro de ellos, sino es viniendo sobre ellos con poder. Entonces, cuando usted ya recibe el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios, entonces usted puede fluir en alguno de los dones. Regularmente hay dones especiales que se manifiestan en algunas personas más que en otros, de acuerdo a las características de las personas. Es decir, si a mí me gusta mucho ministrar y orar por los enfermos para que salgan, por obviedad el Espíritu Santo me va a usar más en los dones de poder, porque es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me apasiona, por decirlo así, ver milagros de sanidad, y el Señor me va a usar en los dones de poder. A otras personas a lo mejor no les gusta tanto orar por los enfermos, pero a ellos les gusta más, a lo mejor, yo les llamo dones extravagantes, esos, ¿no? Eso de estar viendo espíritus y ese tipo de cosas, que les llaman dones de revelación, yo puedo decir dones extravagantes, ¿no? Porque les gusta más esa área, les gusta más ellos estar viendo lo sobrenatural, es decir, poder percibir algo sobrenatural y verlo, inclusive ver su actividad y todo. Entonces el Señor los usa en esa área aún más. A lo mejor yo nunca en mi vida voy a ver un espíritu caminando. Mi esposa, por ejemplo, ve los espíritus caminando, los saluda, les da la mano y hasta los saluda de beso. Pero su servidor a lo mejor no. Digo, la otra vez íbamos por un lugar, estaba una persona parada en ese lugar, ya les conté el hecho en el caso del discernimiento de espíritus, y yo veía una sola persona parada y mi esposa veía tres. Pues yo no percibía a los otros dos. Entonces, al que percibía yo, que era la persona en lo natural, y ella veía a otras dos personas como si fueran personas comunes, normales. Entonces ella estaba fluyendo en el don de discernir o ver o entender o percibir la manifestación de espíritu, lo cual yo no. Entonces muchas veces, de acuerdo a las características de cada creyente, el Espíritu Santo lo va a usar en unos dones más a unos que en otros, ¿me explico? Pero todos en un momento dado en nuestra vida cristiana, si vamos a vivir 120 años, creemos que vamos a vivir 120 años, en un momento dado, si pudiéramos fluir en algún don, es decir, yo si pudiera ver algún espíritu en un momento dado, ¿se me explica? Pero a lo mejor no se me da eso mucho ver espíritus, porque
Si los viera no sé qué hiciera, ¿no? Pero no se me da mucho ese hecho. Pero más o menos así es en ese sentido. El Señor los va usando de acuerdo. Pero todos en un momento dado de nuestra vida podemos fluir en los 9 dones del Espíritu. No necesariamente en todos, pero sí en un momento dado en el transcurso de lo que vivamos aquí en la tierra, sí podemos fluir en los 9 dones del Espíritu Santo en un momento específico. No sé si quedó aclarada su duda. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que tienen que hacer todos los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Si dice, pastor, yo no lo he recibido y quiero hablar en lenguas, quiero percibir esa presencia sobrenatural y extraordinaria del Espíritu de Dios, bueno, le recomiendo que escuche una de las enseñanzas que tenemos por internet que se llama Bautismo con Espíritu Santo. Escúchenlo los que no han recibido, y en un viernes que estemos aquí los ministramos para que lo reciban. O incluso si no se animan a pasar al frente, bueno, lo pasamos al cuartito de los castigados allá y allá lo ministramos para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Pero es necesario que todos lo reciban. Todos tengamos ese poder fluyendo a través de nosotros, ¿verdad? Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Te damos el honor y la gloria, Espíritu Santo. En este día hemos comprendido, Señor, cómo poder fluir en los dones de poder. Hemos entendido cómo opera el don de fe y milagros, Señor. Queremos contribuir contigo aquí, Espíritu de Dios, para que tú uses nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, para contribuir contigo, Señor, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también que podamos ver milagros creativos en otras áreas de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, así como ángeles, Señor, haciendo depósitos milagrosos en nuestras cuentas bancarias también, estableciendo el don de milagros o el don de fe en manifestación en esa área también, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque todo el mundo espiritual está a nuestra disposición. Tu Espíritu Santo estás a nuestra disposición. Tú eres el mayor interesado en que nosotros conozcamos la manera correcta en que podemos fluir contigo. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Espíritu de Dios, para contribuir contigo. Usa mi vida para fluir. Usa mi vida, Espíritu de Dios. Yo me dispongo mi corazón. Soy humilde en entender tu palabra. Soy humilde en dejarme guiar por ti, Señor, porque el anhelo de mi corazón es fluir contigo, es poder ver esa manifestación tuya aquí en la tierra. Usa mi vida, usa todo lo que tengo y todo lo que soy. Usa mis manos, usa mis ojos, mis pies, usa mi mente, usa mis labios para hablar tu palabra y desatar por la fe el don de milagros en el nombre de Jesús, y que las sanidades se manifiesten porque tú respaldas tu palabra. Eres tú en operación aquí. No somos nosotros los seres humanos, Espíritu Santo. Eres tú el Señor. Nos rendimos a ti y permitimos en humildad que tú seas el que nos dirige, el que nos guíe, el que controle nuestras vidas. Porque el anhelo de nuestro corazón es que cada regalo tuyo esté en manifestación en nuestras vidas. Usa de acuerdo a nuestras características, Señor. Usa nuestras vidas. A unos en profecía, a otros en sabiduría o conocimiento, a otros en los dones de poder, sanidades, milagros y fe, a otro en diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, Señor, profecía. Pero somos un cuerpo, somos tu cuerpo aquí, y cada miembro en particular unidos
por tu sangre preciosa. Tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y por eso queremos fluir contigo, Señor. Espíritu de Dios, yo me dispongo ahora a ser ese siervo fiel en el nombre de Jesús. Yo puedo oír tu voz, puedo ver tu presencia, no nada más percibirla, puedo verla. Discernimiento de espíritus en manifestación ahora, para ver tu luz, Espíritu de Dios, esa luz inaccesible, esa luz grandiosa, esa luz poderosa. Que seas tú, Espíritu de Dios. Yo puedo escuchar tu voz, Jesús. Soy perceptible esa voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y yo puedo escuchar, díselo, tu voz y encontrarme contigo, Señor. Y yo estoy en tu presencia para adorar tu majestad. Y yo puedo escuchar tu voz. Y yo puedo escuchar tu voz y encontrarme contigo, Señor. Y yo estoy en tu presencia para adorar tu majestad, Espíritu Santo. Mi mejor amigo, tú estás conmigo, nunca me dejarás, puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor, puedo escuchar tu voz y yo tengo tu amor, Espíritu Santo. Mi mejor amigo eres tú, mi rey, tú estás conmigo, díselo, nunca me dejarás, nunca me dejarás, puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor, puedo escuchar tu voz y yo tengo tu amor, Señor. Tú estás conmigo, Espíritu de Dios, nunca me dejarás. Oh, oh. Libre se labra en que rami se. Sibri, orengre labra, iki kemeno, ribramamos se, ribramamos sibrande me colebra, porque llamamos si, donde fue manifestación ahora, donde milagros en el nombre de Jesús.
Anhelamos los mejores dones. Ahora eres tú, Espíritu de Dios, en manifestación. Yo corro a ti, Jesús. Yo corro a ti. Recibo ese milagro. Lo recibo ahora. Toco tu manto y recibo ese milagro. Puedo verme detrás de ti, Jesús, como la mujer con flujo de sangre. Puedo verme detrás de ti, tocando esa túnica de precioso costo, tocando tu manto, Jesús, ese manto sanador. Yo puedo verme en ese momento. Puedo verme en ese momento. Jesús, yo puedo verme tocando ese manto y ser libre de toda enfermedad y de toda dolencia. Yo puedo verme tocando ese manto. Yo puedo verme tocando ese manto, Jesús. Shikema namaso animeka. Esikai misuye mama. Ashike lambrana mosi. Arreke da brababasi na. Ore yamasi na brababose. Ijinasi ke anomo. Ekisea lobama odimisi. Ela boko emosi. Shabu kindamasi amude. Horiane Moshe brakamumasi. Urahai besi. Rashikera bromose. Que se haga con nosotros conforme a tu palabra, Jesús. Que se haga en mí conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, gracias. 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 Gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Gracias. Gracias. Gracias porque eres fiel. Porque nunca fallas. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque cumples cada promesa. Gracias. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón es tuyo. Mi corazón te pertenece. Dejo todo lo que se ha estado estorbando, Espíritu de Dios. Todo lo que está impidiendo tu manifestación en mi vida. Yo me desprendo de ello. Solo para servirte y amarte a ti. Ya no soy yo. Eres tú viviendo en mí. Ya no quiero ser yo. Quiero ver tu carácter en mí. Ya no quiero ser yo. Quiero que tú seas en mí. De aquí en adelante, Señor. Quiero que las personas, cuando me vean, te vean a ti en mí. Ellos te vean a ti en mí, Jesús. Mi corazón que sea como tu corazón para amar a este mundo y para perdonar y para
para tener misericordia. Que mi corazón sea como tu corazón, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, precioso Rey. Gracias, te adoramos. Te bendecimos. Te bendecimos, Rey. Te adoramos. Que no hay nadie como tú, tan grande, tan maravilloso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me mando que usted debe tener el mismo corazón de Jesús.